Nadie esperaba que una mujer como María estuviera en aquella fiesta. La mansión brillaba bajo las luces, con música suave y conversaciones elegantes flotando en el aire, pero para ella, todo parecía una prueba difícil de superar. Caminaba despacio, sintiendo como cada paso hacía que el peso de las miradas la aplastara un poco más. No era solo la ropa sencilla que llevaba, ni su manera humilde de hablar. Era el miedo a no encajar en un mundo tan diferente al suyo, un mundo de ricos y poderosos que parecían olvidar que detrás de cada rostro había una historia. María había pasado años cocinando en pequeñas cocinas, lejos del lujo y las luces. Su sueño siempre había sido que alguien reconociera su talento, que sus platos pudieran contar su historia sin necesidad de palabras. Pero aquella noche, la realidad se le presentó con fuerza. Desde que entró, sintió el frío silencio que caía al cruzar la puerta, el susurro que seguía cada uno de sus movimientos, la sombra de la duda en los ojos de los invitados. Aquel era un lugar donde la riqueza dictaba las reglas, y ella no era más que una intrusa en un territorio que parecía prohibido. Mientras avanzaba hacia la cocina donde tendría que preparar sus platillos, María recordó las palabras de su abuela. Hija, no importa dónde estés, nunca olvides quién eres ni de dónde vienes. Esas palabras le dieron un poco de valor, un poco de luz en medio de la oscuridad. Sabía que no podía permitirse mostrar miedo, no esa noche. Respiró hondo y se dijo a sí misma que lo que estaba a punto de hacer podía cambiarlo todo. Al llegar a la cocina, un espacio amplio y reluciente, los aromas de ingredientes caros y exóticos la envolvieron. Allí, no solo tendría que cocinar. También tendría que demostrar que su talento podía brillar en medio de ese ambiente sofisticado. Pero no fue fácil. Las miradas críticas de los chefs de renombre que la rodeaban, la presión de preparar cada plato a la perfección y el constante murmullo de los invitados que no esperaban nada bueno de ella, la hacían dudar. Cada minuto parecía un reto para su autoestima. María recordó entonces el motivo de su invitación. Don Alejandro, el millonario anfitrión, había querido darle esta oportunidad especial después de probar su comida en una pequeña feria local. Sin embargo, ella no sabía que esa decisión causaría un revuelo entre los asistentes, quienes esperaban una fiesta perfecta, sin sorpresas de ese tipo. Algunos murmuraban que esa cocinera no pertenecía a aquel evento, que el lugar no era para personas como ella. Con manos temblorosas comenzó a preparar sus platillos. Cada corte, cada mezcla, cada sazón era el resultado de años de esfuerzo y pasión. A medida que avanzaba, su nerviosismo disminuía y una fuerza interna comenzaba a crecer. Quería demostrar que no era solo una cocinera común, que en cada receta había un pedazo de su historia, de su lucha, de sus sueños. Mientras trabajaba, una invitada importante se acercó y observó con desdén, sus ojos evaluando cada detalle con arrogancia. María sintió que el juicio era implacable, pero decidió ignorarlo. Sabía que su trabajo debía hablar por ella. Y, aunque no lo sabía todavía, alguien más la estaba observando con atención, alguien que podría cambiar su destino para siempre. La atmósfera dentro de la mansión no podía ser más distinta a la calma que María había sentido al entrar. Apenas comenzó a moverse entre los invitados, las miradas frías y los susurros comenzaron a crecer como una tormenta silenciosa. Los rostros detrás de las sonrisas eran de desdén y prejuicio, y cada comentario que cruzaba el aire parecía dirigido a ella, aunque nadie se atreviera a decirlo abiertamente. María lo sentía en cada hueso, no era bienvenida. El vestuario elegante, las joyas brillantes y las risas contenidas formaban un muro invisible entre ella y ese mundo. Mientras servía el primer plato, notó como algunos invitados intercambiaban miradas rápidas, casi burlonas. No era solo la diferencia de clase, sino la sensación de que ella estaba fuera de lugar, un error en esa noche perfecta. Uno de los hombres, vestido con un traje caro y aire de superioridad, murmuró algo para la mujer a su lado, quien soltó una risita apenas audible. María, aunque dolida, mantuvo la calma. Sabía que responder a esos gestos solo empeoraría las cosas.
Su mirada se centró en el plato que llevaba, tratando de encontrar fuerzas en la razón por la que estaba ahí. Demostrar que el talento no conoce clases sociales. Pero la presión era insoportable. Su corazón latía acelerado y la voz interior que intentaba animarla se mezclaba con la inseguridad. La mujer influyente que más tarde marcaría la noche apareció en el salón. Con pasos lentos y seguros, se acercó a donde María servía sus platillos. Tenía una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa afilada que parecía preparada para atacar. Tomó un bocado del plato, levantó una ceja y con una voz lo suficientemente alta para que varios escucharan. Dijo, ¿esto es todo? Esperaba algo más, refinado, quizás. La frase fue como una daga. El silencio que siguió fue pesado, casi aplastante. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos disimulando risas, otros lanzando miradas despectivas hacia María. Ella sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. La sangre le subió al rostro y una mezcla de rabia y tristeza luchó por salir. Pero resistió. Respiró profundo, intentando no dejar que las lágrimas aparecieran. En ese instante, recordó las palabras de su abuela, no dejes que la opinión de otros borre la luz que tienes dentro. Se aferró a esa enseñanza y siguió sirviendo, sin responder ni mostrar debilidad. Sin embargo, su mente no dejaba de dar vueltas, preguntándose si realmente podía soportar ese desprecio sin caer. Algunos invitados comenzaron a acercarse para probar los platos, algunos por curiosidad y otros por compromiso social. Pero las caras que ponían no eran las de asombro ni admiración. Más bien, parecían intentar encontrar fallos para confirmar sus prejuicios. María sintió como el peso del juicio crecía con cada mirada. Mientras tanto, en una esquina alejada del bullicio, don Alejandro observaba la escena con atención. No estaba interesado en la pomposidad de la fiesta ni en las conversaciones triviales. Sus ojos no se apartaban de María, impresionado no solo por su talento sino por la dignidad con la que soportaba la humillación. Para él, aquella mujer representaba algo real, auténtico, contrario al vacío que había aprendido a ignorar en su mundo de riqueza y apariencias. La noche continuó y la tensión no disminuía. María sentía que estaba en una batalla silenciosa contra todo el salón, contra cada mirada que la juzgaba antes de conocerla. Pero también sabía que esa era su oportunidad, la única que podría cambiar su vida si lograba superarla. El reloj avanzaba y la fiesta seguía su ritmo elegante, ajena a la tormenta interna que se vivía en la cocina y entre los invitados. María, con cada plato servido, no solo ofrecía comida, ofrecía una parte de sí misma, su historia, su lucha y su esperanza. A pesar de todo, su espíritu no se rompía. En ese momento, sin saberlo, una semilla de cambio comenzaba a germinar. Porque a veces, la verdadera fortaleza se revela no en la gloria, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando todo parece estar en contra. El murmullo en la sala creció hasta convertirse en un susurro cargado de juicio y burla. La mujer influyente, con esa sonrisa fría y mirada desafiante, no se conformó con su crítica inicial. Se acercó con paso lento, disfrutando cada segundo de la incomodidad que provocaba. ¿Quién te enseñó a cocinar así?, preguntó en voz alta, asegurándose de que todos los presentes escucharan. La pregunta no buscaba una respuesta, sino humillar y disminuir el esfuerzo de María. Los invitados se volvieron a mirar entre sí, algunos con sonrisas burlonas, otros fingiendo interés. La tensión en el ambiente se hizo casi palpable. María sintió como si estuviera atrapada en un círculo que se cerraba alrededor de ella. Su corazón latía con fuerza, cada latido recordándole que estaba siendo juzgada no solo por su comida, sino por quién era. Ella sabía que responder a esas palabras solo alimentaría la crueldad, así que decidió mantener la calma. Sin embargo, por dentro, la lucha era feroz. La tristeza se mezclaba con la rabia y una profunda sensación de injusticia. ¿Cómo era posible que su trabajo y su pasión fueran tratados con tanta indiferencia y desprecio? Pensó en su infancia,
en los sacrificios que había hecho para llegar hasta allí, en las largas horas en cocinas pequeñas y olvidadas. Mientras tanto, los chefs profesionales que trabajaban en la cocina junto a ella observaban en silencio, algunos con una expresión de desprecio, otros sin saber qué decir. María sentía que estaba sola, pero no estaba dispuesta a dejar que eso la venciera. Cada plato que preparaba llevaba consigo no solo ingredientes, sino también la fuerza de años de sueños y esperanzas. En ese momento, una figura se acercó discretamente, don Alejandro. Sin hacer ruido, se situó detrás de María y le susurró al oído: «No permitas que las palabras de otros definan quién eres. Yo veo algo en ti que nadie más ve». Esas palabras fueron un bálsamo para su alma, un recordatorio de que no todo estaba perdido. Los minutos siguientes fueron un torbellino. La mujer influyente no cesaba en sus críticas, y aunque la mayoría de los invitados se unían a ella en sus susurros, algunos comenzaron a mirar con curiosidad, sorprendidos por la actitud serena de María. No era común ver a alguien enfrentarse a la burla con tanta dignidad. La tensión alcanzó su punto máximo cuando María sirvió uno de sus platillos más especiales. La mujer influyente tomó el tenedor con aire de superioridad y probó la comida lentamente, esperando encontrar una falla. Pero al instante, su expresión cambió. La crítica mordaz desapareció de sus ojos. Por un momento, el silencio se apoderó de la sala. Los invitados miraron sorprendidos, sin saber cómo reaccionar. Algunos bajaron la mirada, otros intercambiaron susurros confusos. María sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de ella. Tal vez, solo tal vez, su talento empezaba a abrirse camino entre las dudas y el desprecio. Don Alejandro sonrió ligeramente, satisfecho. Sabía que ese momento era solo el comienzo. Había visto lo que muchos no querían ver. Una mujer capaz de transformar la adversidad en fuerza, de convertir una humillación en oportunidad. Mientras la fiesta continuaba, María sintió como una nueva energía la invadía. No importaba lo que dijeran los demás, ni las miradas de desprecio. Ella estaba allí para mostrar su talento, para que el mundo supiera que la grandeza no siempre nace en los salones de lujo, sino en la pasión y el esfuerzo diario. Esa noche, mientras servía sus platillos, María no solo alimentaba cuerpos, sino también corazones. Su historia apenas comenzaba, y aunque el camino sería difícil, ya no estaba sola. Había quienes creían en ella, y eso era suficiente para seguir adelante. María sentía que cada segundo en aquella fiesta era una prueba que debía superar. La humillación y el desprecio la habían marcado, pero ella estaba decidida a no dejar que esas palabras la definieran. Mientras continuaba preparando y sirviendo sus platillos, un sentimiento extraño comenzó a crecer en su interior. Una mezcla de orgullo y fuerza que no había sentido antes. Sabía que esta noche podía cambiar su vida, aunque aún no entendía cómo. A medida que avanzaba la velada, los invitados seguían lanzando miradas de soslayo y susurros que parecían buscar su aprobación, o mejor dicho, su rechazo. Pero María, aunque cansada y con el corazón acelerado, mantenía la cabeza en alto. Cada plato que entregaba llevaba consigo no solo sabores y aromas, sino también una historia, una lucha personal que solo ella conocía. Mientras servía una bandeja con delicadeza, escuchó nuevamente esa voz que la había criticado desde el principio. La mujer influyente, esta vez con un tono un poco más bajo, comentó algo que todos pudieron escuchar. No esperaba que una cocinera como tú pudiera mantener la calma con tanta provocación. Supongo que hay más en ti de lo que aparentas. María no respondió, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Aquellas palabras, aunque venían cargadas de ironía, tenían un matiz diferente, como si reconocieran un valor oculto. Don Alejandro seguía observando desde la distancia, admirando la manera en que María enfrentaba la adversidad con dignidad y profesionalismo. Sabía que detrás de esa mujer humilde había un talento brillante y una voluntad inquebrantable. Decidió que era momento de actuar, pero esperaría hasta el final de la fiesta para hacerlo de la manera correcta.
El reloj avanzaba lentamente y la música continuaba llenando la sala, mientras María seguía trabajando con determinación. Los invitados comenzaron a probar más de sus platillos y algunos de ellos mostraron sorpresa al descubrir sabores inesperados y combinaciones originales que no se habían imaginado. Poco a poco, algunos rostros cambiaban, de la duda a la curiosidad, y de la curiosidad a la admiración silenciosa. María sintió que algo en la atmósfera estaba cambiando. Las miradas se volvían menos frías y los susurros de burla se transformaban en comentarios de interés. Su talento comenzaba a abrirse paso entre las barreras de prejuicio y esnobismo. Por primera vez en la noche, no era solo la cocinera humilde. Era la artista que conquistaba paladares y corazones. En un momento, un hombre mayor, conocido por ser un crítico gastronómico respetado, se acercó y tomó uno de los platillos. Tras probarlo lentamente, levantó la mirada y dijo en voz baja para que solo María pudiera escuchar: «Esto es excepcional. Tienes un don que no puede ser ignorado». María sintió que el peso que había llevado toda la noche comenzaba a desaparecer. Aquellas palabras fueron un soplo de aire fresco, una confirmación de que su esfuerzo valía la pena. Mientras la fiesta llegaba a su fin, don Alejandro se acercó finalmente a María. Con una sonrisa cálida y sincera, le expresó su admiración y le ofreció una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Le habló de un restaurante exclusivo, un proyecto donde podría mostrar todo su talento sin temor a ser juzgada por su origen o apariencia. María sintió que sus sueños, aquellos que parecían tan lejanos, estaban al alcance de sus manos. La humillación, la incertidumbre y el miedo se mezclaban ahora con esperanza y una emoción profunda. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que tenía el coraje para recorrerlo. Aquella noche, mientras salía de la mansión, María miró hacia atrás una última vez. No solo veía un lugar de lujo y poder, sino también un escenario donde había demostrado que la dignidad y el talento podían brillar incluso en medio de la adversidad. Su historia apenas comenzaba, y estaba lista para escribirla con cada plato que preparara. Los días siguientes a aquella noche fueron una mezcla de emociones para María. La invitación de don Alejandro le había abierto una puerta que jamás imaginó tocar. Pero también traía consigo dudas y miedo. ¿Podría realmente estar a la altura del desafío? ¿Sería capaz de enfrentar un mundo tan diferente al suyo, donde las expectativas eran tan altas y los errores se pagaban caro? Sin embargo, la determinación que había mostrado en la fiesta seguía viva en su interior. Recordaba cada palabra de don Alejandro, cada gesto de apoyo que, aunque silencioso, le había dado fuerzas para continuar. La oportunidad que le ofrecía no era solo un trabajo, sino la posibilidad de transformar su vida y demostrar que su talento podía brillar en cualquier escenario. El primer día en el restaurante exclusivo fue intenso. María llegó temprano, con nervios pero también con una ilusión profunda. El lugar era elegante, impecable, y el equipo de cocina estaba formado por profesionales experimentados que no la conocían. Algunos la miraban con curiosidad, otros con escepticismo. Pero ella decidió que su actitud hablaría más fuerte que cualquier prejuicio. Mientras preparaba sus primeros platos bajo la mirada atenta de los chefs y del propio don Alejandro, sintió nuevamente esa presión que había conocido en la fiesta. Pero esta vez era diferente. Ya no estaba sola ni sin apoyo. Había quienes creían en ella y la valoraban por lo que realmente era: una cocinera apasionada y talentosa. Los primeros días fueron de aprendizaje y adaptación. María absorbía cada consejo, cada crítica constructiva, con humildad y ganas de mejorar. Pero también aportaba su toque personal, esa esencia que la hacía única. Poco a poco, sus platillos comenzaron a destacar por su sabor auténtico y original, sorprendiendo incluso a los paladares más exigentes. Don Alejandro la apoyaba en cada paso, no solo como jefe, sino como alguien que reconocía el valor de luchar contra las adversidades. En varias ocasiones, se acercaba para preguntarle cómo se sentía y para animarla a seguir adelante. Para María, eso era más que un respaldo laboral.
era un impulso para creer en sí misma. Mientras tanto, en el restaurante, los clientes empezaron a notar la diferencia. Las críticas positivas comenzaron a aparecer, y con ellas, un reconocimiento que para María era un sueño hecho realidad. No era solo la comida, sino la historia que llevaba detrás, la pasión que ponía en cada plato, la honestidad de su trabajo. Pero el camino no fue fácil. Los prejuicios seguían presentes, aunque ahora de manera más sutil. Algunos compañeros intentaban minimizar sus logros, otros dudaban de su capacidad solo por su origen humilde. María enfrentaba esos desafíos con paciencia y profesionalismo, demostrando que el talento no se mide por la clase social, sino por el esfuerzo y la dedicación. En una de las noches más importantes del restaurante, cuando la crítica gastronómica más reconocida estaba presente, María sintió nuevamente ese nerviosismo que parecía no querer desaparecer nunca. Pero esta vez, su confianza era mayor. Había aprendido que cada desafío era una oportunidad para crecer y que el verdadero éxito no se mide solo en aplausos, sino en la satisfacción de superar los propios límites. Cuando la crítica probó su plato, María pudo ver en sus ojos un brillo especial, una mezcla de sorpresa y admiración. Al final de la noche, recibió elogios que no solo reconocían su talento, sino también su valentía y perseverancia. Fue un momento que quedaría grabado en su memoria para siempre. María sabía que su camino apenas comenzaba. La humillación en aquella fiesta de lujo había sido solo el primer obstáculo, una prueba que la había hecho más fuerte. Ahora, con cada plato que preparaba, estaba escribiendo una nueva historia, una historia de lucha, pasión y triunfo. Sabía que la vida le presentaría más retos, pero estaba lista para enfrentarlos con la misma fuerza y dignidad que la habían llevado hasta allí. Porque a veces, las mayores victorias nacen de los momentos más difíciles. Pasaron los meses y la vida de María cambió de manera inesperada y profunda. El restaurante exclusivo se convirtió en su nuevo hogar, un lugar donde su talento florecía cada día. Sin embargo, a pesar de los éxitos y reconocimientos, no podía olvidar aquella fiesta de lujo donde fue humillada, ni la sensación de que había tenido que luchar contra un mundo que parecía no quererla. Esa experiencia quedó grabada en su memoria, recordándole lo lejos que había llegado y lo mucho que aún debía avanzar. Un día, mientras preparaba uno de sus platos favoritos, recibió una llamada inesperada. Era una cadena de televisión interesada en hacer un documental sobre su historia. Querían mostrar cómo una mujer humilde, con esfuerzo y pasión, había logrado abrirse paso en un mundo dominado por el privilegio y la apariencia. María sintió una mezcla de orgullo y miedo. ¿Estaba lista para exponerse así, para contar su verdad ante miles de personas? Después de pensarlo, decidió aceptar. Sabía que su historia podía inspirar a muchos, especialmente a aquellos que, como ella, enfrentaban prejuicios y obstáculos. Además, era una forma de honrar a su abuela, cuyo consejo y amor la habían sostenido en los momentos más difíciles. La idea de que su voz pudiera llegar tan lejos le dio un nuevo impulso. Durante la filmación, María revivió momentos de dolor y triunfo, recordando cada detalle de la fiesta, la mirada de desprecio de la mujer influyente, la firmeza de don Alejandro y la fuerza interior que la había mantenido en pie. Habló con sinceridad, sin esconder las lágrimas ni la alegría. Cada palabra resonaba con autenticidad, tocando el corazón de quienes la escuchaban. El documental tuvo un impacto inmediato. Muchas personas se sintieron identificadas con su lucha y su perseverancia. Los comentarios de apoyo llegaron de todas partes, y María se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía. Pero también surgieron críticas y dudas, como suele pasar cuando alguien desafía las normas establecidas. Aún así, ella se mantuvo firme, segura de que su historia era importante y debía ser contada. En medio de esa nueva fama, María recibió una invitación que nunca imaginó. Una prestigiosa escuela de cocina le ofrecía una beca para perfeccionar sus habilidades y aprender nuevas técnicas. Era una oportunidad única, pero también un desafío.
Dejar el restaurante y sumergirse en un mundo académico parecía intimidante. Sin embargo, decidió aceptarla con la misma determinación que la había llevado hasta allí. Los meses en la escuela fueron duros. El ritmo intenso, la competencia y la exigencia la pusieron a prueba de formas que no esperaba. A veces sentía que no pertenecía, que su origen humilde la separaba de sus compañeros. Pero cada día recordaba las palabras de don Alejandro y de su abuela, que le daban fuerza para seguir adelante. Al final del curso, María sorprendió a todos con un proyecto culinario que combinaba tradición y modernidad, su pasado y su presente. Su plato fue reconocido como uno de los mejores, y esa vez no hubo susurros ni miradas de duda, solo aplausos y admiración. Había logrado transformar sus experiencias en arte, en sabores que contaban su historia. Al regresar al restaurante, María no solo era una mejor cocinera, sino también una mujer más segura y consciente de su valor. Su camino seguía siendo difícil, pero ahora tenía las herramientas y la confianza para seguir luchando y creciendo. La humillación que sufrió en aquella fiesta quedó atrás, convertida en el motor que la impulsaba hacia adelante. Sabía que la vida le deparaba nuevos retos, pero también nuevas victorias. Porque su historia no era solo sobre cocinar, sino sobre el coraje de creer en uno mismo cuando todo parece perdido. Y eso, pensaba, era el verdadero sabor del éxito. La fama que comenzó con el documental no solo cambió la vida de María, sino que también le abrió puertas que nunca imaginó. Ahora, sus platos eran buscados por críticos, influencers y amantes de la buena cocina. Pero con el éxito también llegaron nuevas presiones, y María entendió que mantener ese nivel no sería fácil. Había conquistado un lugar en un mundo competitivo, donde cada error podía ser una caída, y cada logro, una nueva meta. En una entrevista para una revista importante, María habló sobre sus raíces humildes y la humillación que sufrió en aquella fiesta de lujo. Su sinceridad y fortaleza conquistaron aún más corazones. Pero no todos celebraban su historia. Algunos en la alta sociedad seguían viendo su presencia como una amenaza, y en susurros la llamaban la cocinera que vino de abajo. Esas palabras, que antes la habrían herido profundamente, ahora solo alimentaban su determinación. Una noche, mientras cerraba el restaurante, María recibió una visita inesperada. Era la mujer influyente que la había humillado meses atrás. Su expresión era seria, casi arrepentida. «Quiero disculparme», dijo con voz baja. «Subestimé tu talento y tu fuerza. Has demostrado que no importa de dónde vengas, sino a dónde quieres llegar». María la miró con sorpresa, sin saber si creerla. Pero algo en sus ojos le indicó que había verdad en esas palabras. Esa disculpa no solo significó el fin de un capítulo doloroso, sino el inicio de una nueva etapa. María comprendió que había roto barreras y cambiado la percepción de muchos. Pero también entendió que el camino para derribar prejuicios es largo y requiere paciencia, coraje y perseverancia. El restaurante continuó creciendo, y María comenzó a formar a jóvenes con historias similares a la suya. Quería darles la oportunidad que ella había recibido, crear un espacio donde el talento y la pasión fueran lo único que importara. En ese proceso, descubrió que ayudar a otros fortalecía su propia alma y la motivaba a seguir luchando. Una tarde, mientras enseñaba a uno de sus aprendices, María recibió una llamada de don Alejandro. Tenía una propuesta sorprendente: abrir juntos un nuevo restaurante que sería un reflejo de todo lo que habían vivido y aprendido. Un lugar donde la excelencia culinaria se uniera con la inclusión y el respeto, donde ninguna persona fuera juzgada por su origen. María aceptó sin dudarlo. Sabía que ese proyecto representaba más que un negocio. Era una declaración de principios, una forma de cambiar el mundo desde la cocina. Comenzaron a trabajar en los detalles, soñando con un futuro donde cada plato contara una historia de superación y esperanza. Mientras avanzaban en la planificación, María recordaba aquel día en la fiesta de lujo, cuando fue humillada sin saber que alguien la observaba con admiración.
Pensaba en cómo ese momento oscuro se había convertido en la chispa que encendió su vida. La experiencia la había hecho más fuerte, más sabia, y sobre todo, más humana. El proyecto se convirtió en realidad meses después. El nuevo restaurante abrió sus puertas con una recepción impresionante. Invitados de todos los ámbitos celebraron no solo la calidad de la comida, sino el espíritu que lo hacía único. María no solo era la chef, sino el alma de un lugar que representaba lucha, amor y justicia. El éxito no llegó por casualidad, sino por la combinación de talento, esfuerzo y una historia que tocaba el corazón de todos. María había demostrado que la verdadera grandeza no está en el dinero ni en las apariencias, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, sin importar las caídas. Así, su historia se convirtió en inspiración para muchos, un ejemplo vivo de que la humildad, la pasión y la perseverancia pueden transformar vidas y abrir caminos donde antes solo había muros. La apertura del nuevo restaurante fue un éxito rotundo. La prensa, los críticos y el público en general quedaron maravillados no solo por los sabores innovadores, sino por la historia detrás de cada plato. María se había convertido en un símbolo de esperanza y superación, pero más que eso, era una líder que inspiraba a todos a luchar por sus sueños sin importar los obstáculos. Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo arduo y satisfacciones. María y don Alejandro formaron un equipo sólido, basado en el respeto y la confianza mutua. Juntos, crearon un ambiente donde cada miembro del equipo podía crecer y aportar lo mejor de sí mismo. Era un lugar donde las diferencias se celebraban y la diversidad era fuente de creatividad. María nunca olvidó de dónde venía. Por eso, además de enfocarse en la excelencia culinaria, promovió programas de capacitación para jóvenes con pocos recursos, brindándoles oportunidades reales para cambiar sus vidas a través de la cocina. Para ella, el éxito no era completo si no podía compartirlo y ayudar a otros a alcanzar sus metas. Una noche, durante una cena especial en el restaurante, María observó cómo una familia humilde disfrutaba de sus platos con una sonrisa sincera. Recordó a aquella joven que una vez fue, llena de sueños y miedo, enfrentando un mundo que parecía no quererla. Ahora, esa joven era una mujer fuerte, respetada y amada, capaz de transformar vidas. Mientras el restaurante brillaba, María recibió un reconocimiento nacional por su labor en la gastronomía y su compromiso social. En su discurso, con voz emocionada, dedicó el premio a todos aquellos que luchan día a día por sus sueños, a quienes no se rinden ante la adversidad y a quienes creen en el poder del cambio. Cada obstáculo es una oportunidad disfrazada, dijo, y la humildad y la pasión son las verdaderas recetas del éxito. Aunque la fama y el éxito llegaron a su vida, María permaneció con los pies en la tierra. Sabía que cada logro era fruto del esfuerzo colectivo y que su historia aún no había terminado. Quería seguir aprendiendo, creciendo y, sobre todo, ayudar a que otros también encontraran su camino. Con el tiempo, María abrió una escuela de cocina donde no solo se enseñaban técnicas culinarias, sino también valores como la perseverancia, el respeto y la empatía. Su objetivo era formar profesionales con corazón, que entendieran que la verdadera grandeza nace del amor y la dedicación. La mujer que una vez fue humillada en una fiesta de lujo, ahora era una referencia en el mundo gastronómico y un ejemplo de resiliencia. Su historia inspiraba a jóvenes y adultos por igual, demostrando que las circunstancias no definen el destino, sino la voluntad de cambiarlo. María había convertido su dolor en fuerza, su miedo en valentía y su humildad en poder. Había demostrado que no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz que guía hacia un futuro mejor. Esa luz era su pasión, su talento y su amor por la cocina. Y así, con cada plato que preparaba, María seguía escribiendo su historia. Una historia de lucha, esperanza y triunfo que seguiría inspirando a generaciones, recordándonos que la grandeza verdadera nace del corazón y de la voluntad de nunca rendirse.